Antes de que empiece el video, damas y caballeros, el audio que se está usando de este video es el de la cámara. No pude usar el del micrófono porque por alguna razón ese archivo de audio se perdió. Por lo tanto ahora el video se escucha como basura, pero es lo máximo que puedo hacer, especialmente a este punto. Así que gracias por su atención al video. Bienvenidos, damas y caballeros, al último episodio de Lotería de Películas 2020. En fin, vamos a convertir esta ocasión especial en una ocasión bastante predecible. Porque sí, vamos a hablar de Halloween, y no solo de la original de John Carpenter, también vamos a hablar de las otras películas de la franquicia. Porque a fin de cuentas, muchas de ellas, especialmente las secuelas, tienen generalmente los mismos problemas, las mismas cosas de qué hablar. En fin, Halloween de 1978 fue de verdad un filme que cementó varias de las cosas que ya se habían establecido en otros filmes de horror, más sobre todo en los filmes de slasher. Se puede decir que la película de Psicosis de Alfred Hitchcock fue uno de los primeros fundadores de este género, eventualmente formado por todavía más cosas con La Masacre de Texas 4 años antes, pero por fin lo que lo hizo popular, lo que hizo la fórmula establecida, se puede decir que fue este film. Y desde el principio se puede ver que Halloween fue hecho simplemente para dejar una gran impresión. Después de todos los primeros minutos de la película ya tenemos nuestras primeras matanzas, todo desde el punto de vista del asesino que está usando una máscara y su cuchillo tan icónico. Pero eventualmente llegan los propietarios de esta casa y desenmascaran al asesino, revelando a un niño. A veces uno se cansaba de ver los programas de Barney y Dora la Exploradora, a veces un niño necesita desahogarse, es lo que trato de decir. Pero en fin, el resto del filme toma lugar muchos años después. Este niño llamado Michael Myers ya es un hombre gigante de como 2 metros, con absolutamente nada en su cabeza excepto matar a cualquiera que se ponga en su camino, y stalkear a algunas niñeras por aquí y por allá, eso también. Mucho del horror del filme realmente solo viene de lo poco que sabemos de Michael Myers, o bueno, más bien lo poco que nos dice el Dr. Loomis, quien ha estado tratando con Michael desde hace muchos años, y sabe que realmente es imparable, realmente no hay nada en la cabeza de Michael, excepto pura y absoluta maldad. Y bueno, realmente eso es todo. Y también muchas de las escenas de horror obviamente no dependen de jumpscares o algo así, sino más bien de una atmósfera, establecer bien en qué peligro están los personajes, y terminar cada escena de horror con un asesinato bastante memorable. Y aquí tenemos a una de las Scream Queens, Jamie Lee Curtis, en uno de sus roles más conocidos. Mucho del horror de esta película realmente es simplemente establecerte el peligro y dejando que la naturaleza siga su curso a partir de ahí. Una vez más volviendo a Hitchcock, bueno, es el método de ese director, dejando claro a la audiencia el peligro de estos personajes, mientras que los personajes en sí podrían no estar al tanto de dicho peligro, provocando un montón de tensión y obviamente preocupación por estos personajes. Claro, no serán personajes increíblemente profundos, pero lo que son, bueno, sirve perfecto para Halloween. Y sí, ok, realmente esta película no trata acerca de la celebración en sí del Halloween, ni de sus orígenes célticos, ni de sus orígenes paganos o cristianos, realmente simplemente son un montón de asesinatos que suceden cerca o durante la celebración de Halloween, excepto por una de ellas, pero una película a la vez. Añadimos también la increíble actuación de Donald Pleasence, quien afortunadamente está en la mayoría de estas películas, y por supuesto, siendo un filme de John Carpenter, tenemos un final abierto que realmente nos da muchas posibilidades, arruinadas por muchas otras secuelas. En fin, eso fue Halloween de 1978, bien podría decir que tal vez no sea una película tan terrorífica al día de hoy, pero todavía realmente es una muy buena película, y como cualquier buena película, definitivamente la recomiendo. Y bueno, esto realmente hizo muy popular el género de slasher junto con otras películas, pero se dice que esta fue específicamente la que realmente dijo que, ok, esto es una nueva cosa, vamos a hacer muchas otras películas para tratar de imitar lo que hizo Halloween. Entre ellas, irónicamente, su propia secuela, Halloween 2. Esta de hecho continúa de donde se quedó la primera película. Tendremos a Michael haciendo unos cuantos asesinatos más por aquí y por allá, tendremos a Laurie Strode en su mayoría acostada e inconsciente en un hospital, qué decepcionante. El Dr. Loomis todavía persiguiendo a Michael y descubriendo unas cuantas cosas de su pasado. Y bueno, Halloween 1 será la película que estableció lo que muchos géneros de slasher serían. Halloween 2 estableció lo que generalmente sería la regular secuela de Halloween, es decir, tendremos muchos de los elementos similares a la primera película, de una calidad más baja aún así, y realmente sin tanto impacto. Los personajes son muchísimo más olvidables, muchos de ellos están ahí simplemente para ser las víctimas de Michael Myers y eso es todo. A veces avanza demasiado lento, realmente la revelación del Dr. Loomis de que Laurie Strode es la hermana menor de Michael Myers que sobrevivió al primer ataque o lo que sea, realmente no da mucho impacto. Y afortunadamente desharían ese detalle en la película del 2018. Y en general también los asesinatos de Michael Myers no son tan memorables en esta película como en la primera. Aunque bueno, Halloween 2 sí tiene sus detalles, todavía tenemos a Donald Pleasence como el Dr. Loomis y tenemos de hecho una confrontación bastante épica entre Michael y él al final del filme. Literalmente en un final bastante explosivo. Halloween 2 tiene sus momentos. En todo caso recomendaría ver ese filme justo cuando terminas de ver el primero, tendrá al menos un poco más de impacto en mi opinión de esa manera.
Y bueno, eventualmente tuvimos Halloween 3, El Imperio de las Brujas, siendo el único filme realmente de toda esta franquicia que de hecho trata acerca de la celebración de Halloween. Y bueno, eso es porque Halloween 3 sucede en otra realidad completamente diferente al resto de la franquicia. Porque en esta realidad, las películas de Halloween son exactamente eso, son películas. Esa era la idea de la franquicia a partir de aquí, que cada película sería más bien una historia completamente diferente a la anterior, de una manera volviéndose una antología de películas de horror. Y eso de hecho sonaba como una muy increíble idea. Pero desafortunadamente Halloween 3 terminó siendo el único ejemplo de eso, porque a partir de la cuarta simplemente volvieron a la misma fórmula de siempre. Y bueno, en su época Halloween 3 fue criticada por no ser lo mismo que Halloween 1 y 2, y esto se reflejó no solo en la crítica, sino también en los resultados en taquilla. Todavía ganó algo de dinero debido a que todavía era de presupuesto bajo, pero aún así no ganó tanto como las otras, y eso para los productores siempre es un no. Pero bueno, esos elementos por los que antes era criticada en su época, ahora son los elementos que muchos de hecho aprecian de Halloween 3. Y efectivamente debo decir que yo también aprecio Halloween 3 por ser algo completamente diferente, y todavía tratar de ser algo de horror, y de hecho esta vez tratarse de la celebración en sí. Tenemos un poco de brujería mezclada con ciencia ficción de horror en este filme. Y en cuanto a la ambientación de Halloween, bueno, todas estas películas tienen sus toques, por supuesto, pero debo admitir, esta tercera película es la que tiene la mejor ambientación de Halloween de todas. De hecho, varias de estas tomas les traerán muy buenos recuerdos a cualquiera que alguna vez haya hecho dulce o truco en su vida. Así que en general todo eso está muy bien, y de hecho el villano del filme también es bastante bueno, muchísimo mejor de lo que se merece este filme, porque debo admitir, realmente no me gusta Halloween 3 aún así. Y no es porque no trate acerca de Michael Myers y todo esto, no, por mí esa historia terminó en Halloween 2. Vaya, de hecho debió terminar en Halloween 1. No, en su lugar es simplemente porque, bueno, no se me hace una buena película. No tenemos buenos personajes, de hecho el personaje principal no es necesariamente un personaje convincente. Aunque la mezcla de brujería y ciencia ficción suenan muy interesantes en concepto, por mí no está muy bien mezclado en este filme. Porque tendremos unas cosas un tanto paranormales y luego repentinamente sale algo tecnológico y, no lo sé, como que me saca muchas veces del filme en sí. Y la historia en sí, una vez más, suena interesante en concepto, pero a cómo la cuenta el filme, realmente no lo es. Está filmada de una manera ok, tiene una música que es diferente, pero que aún así queda bastante bien. Tenemos un buen villano y la ambientación de Halloween está bien, algunas escenas de horror están bien hechas. Como dije, este filme sí tiene sus buenos detalles, pero desafortunadamente no lo suficientes para que lo llame una experiencia satisfactoria. Aún así, muchos realmente han llegado a apreciar Halloween 3, así que por lo tanto también la recomiendo, solo para que ustedes den su propia opinión de ese filme. Tal vez lleguen a gustarle y lleguen a ser uno de los muchos fans que se están añadiendo a Halloween 3, El Imperio de las Brujas. Y bueno, sí, no será un filme que a mí me haya gustado, pero aún así lo que sí me hubiera gustado es que siguieran con esta fórmula. Cada película de Halloween sería una historia diferente de horror, imagínense todas las posibilidades. Pero sí, los resultados decepcionantes en taquilla fueron lo que eventualmente hicieron que los productores dieran paso atrás a toda esta fórmula y en su lugar simplemente harían lo mismo una y otra vez. Con eso tenemos Halloween 4, el regreso de Michael Myers, el cual esencialmente hace precisamente eso. La historia toma lugar muchos años después de las primeras dos películas y tenemos a Michael Myers regresando para hacer más asesinatos y apesta. Halloween 4 es esencialmente Halloween 1, pero todavía en menor calidad, menos interesante, más repetitivo todavía, sin nada de impacto. Ni siquiera tiene muchos elementos cinematográficos que de hecho son interesantes. El filme está filmado de una manera común y corriente. El trabajo de edición es bastante genérico, los personajes en sí también están ahí simplemente para ser víctimas eventuales, literalmente nada más. Esencialmente Halloween 4 es cuando la franquicia definitivamente dejó cualquier pretensión de hacer algo nuevo y en su lugar simplemente se baña en todos los clichés que ya habían puesto. Tratan de poner unas cosas nuevas por aquí y por allá, incluso tenemos el regreso de Donald Princess como el Dr. Loomis, ok, eso es bueno, pero se siente que mucho de este filme, bueno, ya lo hemos visto. Y es porque sí, lo hemos visto, no solo en las películas de Halloween, sino en muchos otros filmes de slasher, antes y después. Halloween 4 realmente no tiene nada que ofrecer, tenemos muchas cosas que ya hemos visto hechos de una mejor manera en otros filmes, y lo nuevo que tenemos aquí es bastante mediocre y no deja ninguna impresión en absoluto. Tenemos al personaje de Jamie Lloyd, quien al parecer es la hija de Laurie Strode de las películas anteriores. Jamie Lee Curtis no aparece en estas secuelas. Y realmente lo más impactante es lo que sucede al final de Halloween 4, cuando tenemos una recreación de los asesinatos de la primera película, del inicio de la primera película, excepto que no es Michael esta vez, sino que esta vez es Jamie Lloyd, diciendo que ahora ella se volverá el nuevo asesino de Halloween. Y ok, al menos eso suena interesante. Y por supuesto, por esa razón, no siguieron con eso en la siguiente película. Curiosamente, Halloween 4 tuvo casi los mismos resultados que Halloween 3 en taquilla. De hecho, yo creo que reunió incluso menos dinero que Halloween 3. Y aún así los productores siguieron con esta idea de regresar a Michael Myers una y otra vez. Supongo que esa es la ventaja de que estos filmes realmente no cuesten tanto para hacer. Pero en fin, sí, Halloween 4 no la recomiendo para nada. Es esencialmente las peores partes de las películas anteriores y absolutamente nada bueno.
excepto por Donald Pleasence, él sigue siendo bastante bueno. En fin, Halloween 4 también marca el inicio de esto, lo que llaman la trilogía de Thorn. Esencialmente tendremos unas figuras misteriosas que a veces aparecen en estas películas y todo llevaría a Halloween 6 eventualmente. En Halloween 5 tenemos la venganza de Michael Myers. Así es, Michael Myers va a vengarse de las personas que ya quería matar de todas maneras. Y bueno, Halloween 5 es un poco mejor que Halloween 4, tiene una visión cinemática más efectiva, un poco más impactante. Muchas veces las escenas de horror de Halloween 5 agarran los mejores elementos de la primera y los aplican aquí. Claro, no serán tan buenas como en la primera, pero todavía funcionan de alguna manera. Todo esto de Jamie Lloyd siendo el nuevo asesino al final de la cuarta película realmente no tiene muchas consecuencias aquí. Eventualmente simplemente lleva al mismo escenario que hemos visto ya muchas veces. Michael Myers yendo por aquí y por allá matando a personas en la noche de Halloween. Los personajes igual son molestos, al menos no son tan vacíos como en la 4. Y también de hecho tenemos un poco más del Dr. Loomis contra Michael Myers, lo cual por mí siempre será algo interesante. Aunque debo decir dos cosas un poco más acerca de Halloween 4, pero sobre todo de Halloween 5. Esencialmente, ¿qué rayos pasó con la máscara de Michael? Hablo en serio, pasamos de tener una máscara de William Shatner, bastante mal hecha, y en su lugar tenemos una máscara mal hecha de Brent Spiner. Aunque bueno, ambos actores de hecho son de la franquicia de Star Trek, así que supongo que lo hicieron solo por tradición. Pero no lo sé, esta máscara simplemente no queda muy bien con Michael. Y la segunda cosa que debo decir de eso es lo que esta película pretende, que es la misma casa de Michael Myers que lo era en la primera, excepto que claramente no lo es. No sería tan molesto para mí de no ser que se la pasan referenciando una y otra vez que esta es la misma casa. Pero a fin de cuentas Halloween 5 es más de lo mismo, muchos de los elementos que ya vimos en las anteriores, pero al menos están filmados de una manera un poco más ambiciosa, al menos en comparación. Y la actuación de Danielle Harris, la actriz que está haciendo a Jamie Lloyd en estas películas, es de hecho bastante buena. Y una vez más, Donald Pleasence como el Dr. Loomis sigue siendo de las mejores partes de esta franquicia. Todavía es una película mala, pero al menos es un poco más recomendable. Y bueno, eso nos lleva eventualmente a Halloween 6, o Halloween 666, o Halloween la maldición de Michael Myers. Sí, esta película tuvo muchos títulos, y es porque tuvo una producción bastante problemática. Todos sabemos lo que pasó con Justice League entre Zack Snyder, Joss Whedon y una vez más Zack Snyder, ¿cierto? Bueno, Halloween 6 es esencialmente eso, solo que 10 veces peor. Tenemos el corte teatral, el cual es una de las peores películas de Halloween, porque esencialmente sí contará una historia, o al menos parece que está contando una historia, pero claramente no lo hace de una buena manera. Tiene un trabajo de edición bastante molesto, es absolutamente horrible, y claramente puedes ver dónde cambiaron varias cosas de la película. A veces se siente como que estamos viendo dos películas completamente diferentes de Halloween, que de alguna manera tratan de coexistir en la misma dimensión, pero es imposible. Y vaya, en esta película tenemos a Paul Rudd, uno de los actores más naturalmente encantadores y amables y amigables de toda la historia. Y aún así en este filme realmente es como un robot, dice sus líneas sin ninguna convicción. Jurarías que Paul Rudd nunca llegaría a hacer absolutamente nada en su carrera como actor si lo viera solamente en este film. Sí, Halloween, la maldición de Michael Myers, es tan mala que ni siquiera Paul Rudd pudo hacer mucho para hacer algo de este film. Claro, todavía tenemos a Donald Pleasence, pero en el corte teatral que salió de Halloween 6, muchas de sus escenas fueron borradas por el director, porque ese director decía que Donald Pleasence era muy aburrido. Esa debió ser la señal de que no eligieron a la persona correcta para dirigir esto. Y la historia en sí, cuando llegas a entender lo que está pasando, bueno, realmente es algo bastante horripilante. Tratan de hacer de esto de Michael Myers como una maldición, algo un poco más supernatural o algo así, y a este punto en la franquicia, bueno, es demasiado tarde. Asesinatos exagerados, más por el trabajo de edición. Michael Myers en sí a este punto ya no da tanto miedo, es simplemente alguien que está ahí para deshacerse de personajes molestos y nada más. Y ni siquiera tenemos suficiente Donald Pleasence. Esto definitivamente hace de Halloween 6 de las peores películas de toda la franquicia. Pero bueno, ¿qué hay de esa otra versión de Halloween 6 conocida como la versión de los productores? Bueno, había unos cuantos bootlegs de esta versión durante muchos años hasta que por fin la sacaron oficialmente. Y bueno, todavía no será una buena película, pero aún así debo decir que la versión de los productores es la mejor versión de estos dos, más sobre todo porque al menos se siente que es una historia que se está contando en primero, segundo y tercer acto. Tiene un principio, una mitad y un final. Todavía no es una buena historia, pero al menos es una historia que se está contando de una manera eficiente. Y afortunadamente sí, tenemos muchísimo más de Donald Pleasence en esa versión. Muchas de las escenas que fueron borradas por el director para la versión teatral son restauradas. El trabajo de edición es muchísimo mejor, no se siente como que editaron un video musical sin darse cuenta de que era una película. Al menos algunos momentos de horror todavía funcionan de una mejor manera en la versión de los productores, porque quitan muchos jumpscares, simplemente dejan que la toma en sí hable por sí sola, y eso funciona bastante bien, como en Halloween 5 o en las primeras dos. Pero bueno, todavía Paul Rudd no es tan encantador en este filme, sin importar qué versión sea, así que no es una victoria completa.
Halloween 6 es el final de lo que llaman la trilogía de Thorn, donde trataron de explicar el origen de Michael Myers o algo así, solo para que eventualmente salieran más películas que ignorarían por completo los eventos de Halloween 4, 5 y 6. Y bueno, realmente esas últimas 3 películas sí se mezclan mucho entre ellas, por alguna razón son las más ignoradas de toda la franquicia después de Halloween 3. Bueno, esas fueron las primeras 6 películas de Halloween, incluso una de ellas tuvimos 2 versiones. Espero que al menos eso les sacie un poco el hambre de películas de horror, al menos hasta el siguiente octubre. En general diría que recomiendo de una manera sin filtros y sin ninguna precaución definitivamente la primera de Halloween de John Carpenter. Con unas cuantas precauciones recomiendo Halloween 2, 3 y 5 también. Ninguna de ellas son buenas películas para mí, pero tienen unos cuantos detalles que de hecho podría funcionar para otras personas. Y como dije, de hecho Halloween 2 se me hace un poco mejor cuando lo veo después de la primera. Pero en cuanto a Halloween 4 y 6... sí, realmente no recomiendo esas. Quizás solo la versión del productor de Halloween 6, pero todavía es con una gran precaución esa. Bueno, damas y caballeros, ya sea que no celebran Halloween por sus raíces paganas, o célticas, o religiosas, espero que al menos puedan celebrar el lado más comercial y secular de Halloween. Y por supuesto que hagan todo esto dentro de sus casas porque no hay que salir, de ninguna manera. Les deseo un Halloween muy feliz y a salvo. Y bueno, eso fue todo para esta ocasión y también fue todo para Lotería de Horror del 2020. Regresaremos a esta lotería el siguiente año con todavía más películas de horror, buenas, malas, las que sean. Bueno, es hora de celebrar un poco el Halloween aquí dentro de casa y eventualmente guardar este muy real traje de Halloween que estoy vistiendo en este momento hasta el siguiente año. Y mientras hago eso, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.